aceptar la invitación y todo eso, ¿ya? Bueno, entonces eso es lo que en la parte, digamos, de organización vamos a empezar hoy día, ¿no? Con el tema este de la grabaciones y todo eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Me parece que no. Bueno, entonces empezaremos nuestro avance de clase. Un segundito. Bien, entonces vamos a presentar de nuevo, vamos a toda la pantalla. Bien, entonces ustedes deberían de estar viendo mi plataforma, ¿no? Bueno, entonces la clase anterior ya habíamos entrado al tema del capítulo 4, que es la determinación del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes lean y resuman este capítulo para el próximo martes. No es un capítulo largo, son más o menos unas 15, 18 páginas solamente, es un capítulo relativamente corto. Entonces, van a tener hasta el próximo martes para resumirlo en fecha, ¿no? Pasado el martes, pues bueno, ya lo pueden seguir presentando, pero va perdiendo puntos a medida que pasan los días, ¿no? Bueno, entonces, ya habíamos visto que la idea es ver cómo este capítulo, como se llama, determinación del tipo de cambio, ¿verdad? Y habíamos visto la clase anterior ya el tema de qué hay detrás de la oferta y la demanda. De hecho, fíjense ustedes, si bien el libro empieza hablándonos, poniéndonos la fórmula de la variación porcentual del valor de la moneda, ¿no? Entonces, luego nos introduce la idea de la demanda, aquí está la demanda de divisas, ¿verdad? Y acá tenemos la oferta de divisas. Ahora, como está razonando desde el punto de vista norteamericano, esta es la demanda de libras esterlinas, o sea, dólares por libra, y aquí estaría la oferta de libras esterlinas, ¿no? Dólares por libra, ¿no? Entonces, ahí tenemos la oferta y la demanda. Fíjense que la curva de demanda tiene la típica pendiente negativa, la curva de oferta también tiene la típica pendiente positiva, y de esa manera estas dos curvas constituyen el modelo de oferta y demanda, ¿no? Que aparece representado gráficamente acá, ¿no? Aquí tenemos la idea de la curva de demanda, fíjense ustedes, la demanda con pendiente negativa, la oferta, y en el equilibrio se determina este hipotético tipo de cambio de unos 55 dólares por libra esterlina, ¿no? Entonces, ese es un poco, esa sería la teoría más básica del tipo de cambio, ¿no? O sea, que responde a lo que cualquier economista piensa de un mercado, o sea, que el tipo de cambio viene determinado por la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, sin embargo, fíjense que el profesor Madura ya agarra y nos dice factores que influyen en los tipos de cambio, ¿no? Y anota esta fórmula de acá, Y aquí aparece la letra E, que es la variación del tipo de cambio. Es esta fórmula que aparece al principio, ¿verdad? Y nos dice, entonces no nos está diciendo el tipo de cambio en sí, sino la variación del tipo de cambio. Y nos dice que la variación del tipo de cambio es una función y identifica 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿no? Entonces, esta variación de INF, dice, es el cambio en el diferencial entre la inflación estadounidense y la inflación del país extranjero. Ahorita esto lo vamos a volver a ver ya en terminología nuestra, digamos, ¿no? Pero escuchen esto, diferencial entre la inflación estadounidense y la inflación del país extranjero. Luego tenemos la variación de INT. Dice, es el cambio, aquí está, variación de INT, es el cambio en el diferencial entre la tasa de interés estadounidense y la tasa de interés del país extranjero. Luego dice variación INC,
cambio en el diferencial entre el nivel de ingresos estadounidense y el nivel de ingresos del país extranjero, ¿no? Luego, variación GC, cambio en los controles gubernamentales, ¿no? Y variación de cambio en las expectativas de los tipos de cambio futuros. Cambio en las expectativas de los tipos de cambio futuros. Y luego empieza a describir tasas de inflación relativas, tasas de interés relativas, ¿no? Tasas de interés real, bueno, ese es otro concepto, niveles de ingresos relativos, controles gubernamentales y expectativas, ¿no? Entonces, de esa manera introduce los 5 elementos. Y a medida que va avanzando, va analizando y dice, oye, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿No? Y nos muestra un gráfico. ¿Qué pasaría si tal cosa? Nos muestra otro gráfico, ¿no? Entonces, la idea de la clase de hoy es precisamente mirar estos factores y tratar de entenderlos adecuadamente, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir, dicho todo esto, a una pizarrita. Bueno, ustedes ven, ¿verdad? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, esto es a lo que me refiero. Fíjense, aquí el señor Jorge Andrés Hinojosa Carrillo quiere entrar, o sea, no ha aceptado la invitación o no le ha llegado, no lo ha visto, ¿verdad? Alguien le ha pasado el link, quiere entrar. Entonces, resulta que yo estoy avanzando en la clase y no sabemos hace cuánto está en espera. O sea, porque cuando yo estoy, digamos, en otras páginas, no... O sea, aquí se ve, pero si fíjense, si yo me vengo aquí, no se ve. Si me vengo a esta otra, no se ve. Pero él está esperando ahí. Entonces, si yo agarro y empiezo, me voy a la pizarra y empiezo a explicar, el estudiante se queda en la sala de espera y se puede quedar una hora, ¿verdad? Hasta que yo termine y vuelva, porque no me entero, ¿entiende? Entonces, por eso les decía, es mejor que ustedes acepten la invitación y entren directamente, no estén entrando a la sala de espera. Entonces, a este joven yo lo voy a admitir hoy día. Hoy día he admitido a varios ya, pero la próxima clase, el jueves, no voy a admitir y le voy a dar no admitir, porque no puedo trabajar mientras está eso ahí, ¿ya? Entonces lo vamos a admitir, ustedes están viendo que los voy a admitir, pero, reitero, el día jueves no voy a admitir a nadie, le voy a dar no admitir, no sé qué va a pasar ahí, ¿no? Así que mejor hagan la cuestión de seguir las instrucciones. Bueno. Muy bien, entonces, fíjense ustedes, nosotros estamos viendo el tema de la determinación del tipo de cambio. Bueno, esto, como les decía, se los había explicado en la clase anterior, es un tema muy importante porque el tipo de cambio es una variable fundamental de la economía, ¿no? Licenciado, disculpe, ¿está grabando la clase? A ver, vamos a ver. Bien, vamos a grabar la clase. Bien, esperamos unos minutos. Bien, ahora sí, está grabando la clase, ¿verdad? Bien, entonces, pero no estoy compartiendo. Entonces ahora voy a compartir. Ahí está, ya está compartiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo a nuestro texto, reitero, vamos a ver la idea básica de la determinación del tipo de cambio. No se olviden que estamos en el capítulo 4, la determinación del tipo de cambio, y la clase anterior habíamos revisado qué hay detrás de la demanda y qué hay detrás de la oferta de divisas, ¿verdad? Entonces, para ello, precisamente vamos a empezar, determinación del tipo de cambio, hacemos este diagrama y tenemos la curva de demanda y tenemos la curva de oferta, ¿verdad? Bueno, un detalle muy interesante es tener claro que detrás
de la demanda, yo lo llamo DDE, demanda de divisas, y este es la oferta de divisas, ¿verdad? Demanda de divisas y oferta de divisas. Ahora bien, detrás de la oferta de divisas, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, recordemos que detrás de la oferta de divisas tenemos las exportaciones de bienes y servicios, ¿verdad? Luego tenemos la llegada de transferencias, lo que llamamos las donaciones, transferencias recibidas, le voy a poner transferencias recibidas. Tenemos también las rentas recibidas, ¿verdad? Esas son las cosas de la cuenta corriente. Y de la cuenta capital tenemos la inversión extranjera. En el país le voy a poner directa y de capital y de cartera, ¿verdad? Y también tenemos los préstamos, ¿no? Préstamos recibidos. Entonces, todas esas cosas están detrás de la oferta de divisas, ¿no? Todas estas cosas están detrás de la oferta de divisas. Lo pongo ahí, ¿no? Ahora bien, detrás de la demanda tenemos las cosas contrarias, las importaciones, las transferencias enviadas, las rentas, la inversión nacional en el exterior, directa y de cartera, y los préstamos otorgados, ¿no? Bien. Entonces, todas esas cosas están detrás de la demanda de divisas, ¿no? Entonces, fíjense que son, básicamente, es como un recuento de la balanza de pagos, ¿verdad? Ahora bien, teniendo eso en mente, entonces, acá se determina la cantidad y el precio de equilibrio, ¿verdad? Pero para nosotros este es el tipo de cambio de equilibrio, ¿verdad? Es el tipo de cambio de equilibrio. Entonces lo vamos a llamar S. Le voy a poner un asterisco acá y aquí le voy a poner QD, cantidad de divisas, asterisco también, ¿no? Entonces aquí viene el tipo de cambio y aquí viene la cantidad de divisas. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros tenemos como mercado de divisas, ¿no? Como el mercado de divisas. Bueno, ahora bien, la pregunta que se hace el libro, o sea, hay dos preguntas, ¿no? La primera pregunta sería, ¿de qué depende de qué factores depende el nivel, el tipo de cambio? S, ¿verdad? ¿De qué depende el nivel del tipo de cambio? Bien, esa es una primera pregunta. Y esta pregunta básicamente la estaríamos respondiendo con este gráfico, ¿no? O sea, este sería el gráfico que responde a la pregunta. Depende cuánto se exporte, cuánto se importe, cuánto lleguen de transferencias, cuánto salen de transferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, de alguna manera, pero el libro da un paso adicional y plantea la pregunta la siguiente, o sea, ¿de qué factores depende la variación del tipo de cambio? Y esto el libro lo llama E, ¿no? Lo llama E. Entonces, ahora aquí sí le voy a poner precisamente qué cosa es E. E viene a ser, ¿no? Lo ponemos ahí de quebrado, la variación. Recuerden que en matemáticas se usa el triangulito, la variación del tipo de cambio
sobre el tipo de cambio, ¿no? Pero para que sea más preciso, para que sea más exacto, vamos a decir que esto de acá, ¿qué es? Es el tipo de cambio en un determinado momento T menos el tipo de cambio en el momento anterior, T menos 1, sobre el tipo de cambio T menos 1. O sea, entonces eso es lo que nos estamos preguntando, ¿de qué depende la variación del tipo de cambio? ¿De qué factores depende el tipo de la variación? No tanto el tipo de cambio en sí, sino la variación del tipo de cambio. Bueno, ahora, nuestro libro lo está poniendo todo en palabras, pero para irnos acostumbrando, ¿no? Porque además es útil hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, nosotros vamos a agarrar, y es una larga tradición que hace lo siguiente, ¿no? Las variables domésticas, las variables nacionales, a ver, lo voy a poner así, las variables, para que ustedes lo tengan, extranjeras, se anotan con un asterisco. ¿Ah? Cosa que no ocurre con las variables, digamos, domésticas o nacionales, ¿no? Las variables extranjeras se anotan. Entonces, por ejemplo, para que ustedes lo visualicen, ¿cuál va a ser la idea? Por ejemplo, nuestro libro y muchos libros utilizan la letra griega pi como concepto de tasa de inflación. La tasa de inflación, ¿verdad? Bueno, pero si tenemos dos países, ¿cómo hacemos para distinguir la tasa de inflación de un país y la tasa de inflación del otro? ¿Verdad? Entonces, una alternativa sería decir país 1 es el nuestro, país 2 es el otro, ¿verdad? Pero en una gran cantidad de la literatura se ha optado por lo siguiente. Pi es la tasa de inflación nacional, ¿ya? Por un lado. Y por el otro lado, pi con asterisco, esa va a ser la tasa de inflación extranjera, ¿ya? O en el otro país, ¿no? Tasa de inflación nacional, tasa de inflación extranjera o en el otro país. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Un segundo ejemplo, para que ustedes se ubiquen bien, sería decir I, va a ser la tasa de interés nacional. Y por el otro lado, I, pero ya acompañándole con un asterisco, va a ser la tasa de interés extranjera o del otro país. ¿Ya? Ahí está. Entonces, la idea es precisamente que, ¿por qué digamos de nuestro país el otro país? Porque, por ejemplo, fíjense, cuando nosotros decimos el tipo de cambio bolivianos por dólar, en realidad, detrás de ese tipo de cambio se tiene dos economías, ¿verdad? La boliviana y la estadounidense y la de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, como tenemos dos economías, en este caso, pi va a representar la tasa de inflación en Bolivia. Mientras que pi con asterisco
¿verdad? Y con asterisco va a representar la tasa de inflación en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea fundamental. O sea, por eso decíamos de un país y del otro, ¿no? A riesgo de ser redundantes, pero que para que quede claro, y va a ser la tasa de interés en Bolivia. Es una tasa promedio, obviamente, ¿no? Y con asterisco es la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la idea, ¿no? que se puede utilizar, ¿no? Para identificar una variable y la otra. ¿Ya? Ahora bien, entonces, fíjense ustedes, vayamos a lo que nos interesa. Consideremos el tipo de cambio en Bolivia. ¿Verdad? Bueno, entonces ese tipo de cambio sería, reitero, bolivianos por dólar, USD. ¿Verdad? Ese es el tipo de cambio. Entonces, como nosotros estamos en Bolivia, estamos hablando del tipo de cambio de Bolivia, Bolivia es el país doméstico y Estados Unidos es el otro país, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es que aquí le voy a poner bolivianos por dólar para que quede claro. Va a ser una función. Es donde viene, fíjense, vuelvo al libro para que lo vayamos mirando con calma. Nos dice acá factores que influyen en los tipos de cambio. Parece una C, pero es C. Pero vamos a ver, parece que fuera C, ¿no? Es una fíjense ustedes, lo que pasa es que está bien, es una ¿no? Solo que parece está muy, bueno. Bueno, entonces, factores que influyen en los tipos. Entonces nos dice, mire, la variación del tipo de cambio es una función de 5 cosas. La primera, variación INF, dice, el cambio en el diferencial entre la inflación estadounidense y la inflación del país extranjero. Como el profesor Maduro está razonando desde el punto de vista de los Estados Unidos, entonces nosotros lo hacemos desde nuestro punto de vista. Entonces lo que vamos a tener es pi menos pi asterisco, ¿no? Ese va a ser el primer factor, ¿no? La diferencia entre tasas de inflación en Bolivia y Estados Unidos. Primer factor. El segundo dice variación INT, cambio en el diferencial entre la tasa de interés estadounidense y la tasa de interés del país extranjero. Entonces, en este caso sería I menos I asterisco, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, la diferencia de tasas de inflación, eso es lo que le interesa, la diferencia de tasas de inflación, la diferencia de tasas de interés. Sigamos. Variación INC, cambio en el diferencial entre el nivel de ingresos estadounidense y el nivel de ingresos del país extranjero. Entonces, en este caso podríamos decir Y menos Y asterisco, ¿verdad? Donde Y representa los ingresos, ¿no? El ingreso nacional en Bolivia y el ingreso nacional en Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces esos son los 3 diferenciales que el profesor Maduro identifica como determinantes de la variación del tipo de cambio. Pero hay más. Variación GC, cambio en los controles gubernamentales. Entonces, en este caso ya simplemente lo voy a poner ahora igual que el libro, ¿no? Porque no es un diferencial, ¿no? Entonces, aquí está, cambio los controles gubernamentales, ¿no? Variación, controles gubernamentales. Lo pongo así para que esté en castellano, ¿no? Ustedes saben que en inglés el adjetivo va delante del sustantivo, en cambio en castellano el adjetivo va después. Normalmente puede ir adelante o atrás, no puedo decir
la bella rosa o la rosa bella, pero normalmente tendemos a ponerlo después, ¿verdad? Entonces, la variación de los cambios gubernamentales, y luego tenemos la variación de X, que es cambio en las expectativas de los tipos de cambio futuro. Cambio en la expectativa de los tipos de cambio futuro. Entonces, en este caso, cambio en la expectativa del tipo de cambio futuro. Entonces, en este caso, va a ser el E. Ya, en este caso le voy a poner variación de expectativa. Lo voy a escribir completo. ¿Ya? Variación de expectativa. Entonces, según el profesor Madura, y obviamente yo menciono a él porque es el texto que estamos leyendo, que estamos estudiando, en el que estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero evidentemente toda la literatura trabaja con esta idea. La variación del tipo de cambio depende de estos 5 factores. 5 factores, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, el profesor Madura le ha puesto de otra manera, ¿no? Lo ha codificado de otra manera, variación INT, ¿no? O aquí, variación INF, ¿no? Pero, para que no, como aquí, fíjense, cambio en el diferencial, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Entonces, por eso es que me ha parecido mucho más útil ponerlo así, ¿no? Es la diferencia de tasas de inflación, la diferencia de tasas de interés, la diferencia de ingresos. Y esto sí estoy respetando la idea, ¿no? La variación de los cambios gubernamentales y la variación de las expectativas, ¿no? Bueno, entonces, una vez que el profesor Madura ha llegado a esta fórmula, se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan a cada uno de estos factores? ¿No? ¿Cómo afectan a o sea, el tipo de cambio, la variación del tipo de cambio a estos factores, ¿no? Bueno, entonces lo que hace el profesor Madura es luego responderlo. Entonces vuelvo al libro, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, nos dice tasas de inflación relativas, ¿no? Entonces, nos manda la figura 4.4, que es la que aparece aquí. Aquí está, 4.4, ¿no? Demanda y oferta. Y ahí está el tipo de cambio de equilibrio, que es de 1,55, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si aumentara la inflación? Ahora, no nos olvidemos, fíjense, en el ejemplo es, si la inflación estadounidense repentinamente aumentara de manera significativa, mientras que la inflación británica permanece igual. Bueno, entonces, en este caso, la pregunta es, ¿qué pasaría si la inflación en nuestro país aumentara más que la del otro país? Entonces, el profesor Madura nos lo pone aquí. Fíjense ustedes, figura 4.5 dice, impacto del incremento de la inflación estadounidense en el valor de equilibrio de la libra esterlina, ¿verdad? Entonces, para entender esto, fíjense que tanto la demanda como la oferta, la demanda sale para afuera, pero la oferta se mete para adentro, ¿no? O sea, el razonamiento es que las dos curvas se mueven. Bueno, entonces, veamos, fíjense ustedes. Para que ustedes lo vean, supongamos que voy a poner 1. Sube la tasa de inflación nacional, pi, pero pi asterisco no varía, ¿no?
si pi, o sea, la tasa de inflación, pensemos en términos de nuestro ejemplo, la idea es que la tasa de inflación en Bolivia aumenta. A ver, si ustedes quieren, aquí les voy a poner, aumenta la inflación en Bolivia, pero no cambia en EEUU, ¿verdad? Esa es la idea. O sea, cuando decimos pi, aumenta pi, pero no pi asterisco, pero pi no varía, estamos diciendo aumenta la inflación en Bolivia, pero en Estados Unidos se mantiene la inflación, ¿verdad? Entonces, en este caso, la idea sería que al aumentar la tasa nacional, aumente, ¿ya? Ahora, el profesor Madura, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Nos hace este gráfico que precisamente nos muestra que el equilibrio de ser 1,55 sube a 1,57, ¿no? O sea que, en otras palabras, en términos geométricos, imaginémonos, ¿verdad? A ver, tenemos la oferta, la demanda, ¿no? Y supongamos que estamos inicialmente aquí, ¿no? Aquí hay una determinada cantidad, pero que no la voy a marcar porque no es de nuestro interés, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que aquí estuviera, por ejemplo, el 6,96 actual, ¿no? Aunque cabe la pregunta si este tipo de cambio es de equilibrio. Voy a hacer lo siguiente, para no pensar que es el tipo de cambio actual, le voy a poner otro valor, le voy a poner 1,55, ¿ya? Supongamos que el tipo de cambio estuviera en 5 bolivianos y medio por dólar, ¿no? Bolivianos por dólar. Aquí viene el tipo de cambio. Esto es S, que es bolivianos por USD, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el tipo de cambio, esta es la demanda de divisas y esta es la oferta de divisas. Entonces, ¿qué nos dice el profesor Madura? Fíjense ustedes. Si miramos bien el gráfico, nos dice, mire, la demanda se va a mover hacia la derecha, pero la oferta se va a mover hacia la izquierda. O sea que, en otras palabras, gráficamente, esta curva se mueve para afuera, ahí está, pero la curva de oferta se mete para adentro, ahí, ¿no? Entonces, ese es el nuevo equilibrio, ese es el nuevo equilibrio. Entonces, aquí tengo la nueva curva, BD la voy a llamar prima, ¿no? Y a esta la voy a llamar SD prima, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio, como ustedes pueden ver, está acá. Entonces, la idea sería que el tipo de cambio va a subir. O sea, si en nuestro país la inflación sube más rápido que en la otra, que en el otro país, el tipo de cambio va a subir. Entonces, le voy a poner, por decir, 1,72, por dar un valor, 1,70, 1,68, 1,68, por dar un número, ¿no? Entonces, la idea sería, fíjense ustedes, que si la inflación en Bolivia corre más alto que la inflación en Estados Unidos, las curvas se moverían de esa manera, pero el resultado final, que a nosotros nos interesa, es que el tipo de cambio subiría, ¿no? Entonces, habría una presión, o sea, si aumenta la inflación en Bolivia muy rápido, habría una presión para que el tipo de cambio suba. Fíjense que este fenómeno se está viendo muy bien ahorita en la Argentina, ¿no? La Argentina es un país que ahorita tiene un grave problema de inflación. En las últimas semanas parece que ha amainado, pero el periodo anterior estaba muy fuerte, ¿no? Hace unos meses estaba muy agudo el problema inflacionario, y una de las implicaciones de eso, como podemos verlo acá, es que el tipo de cambio estaba subiendo, ¿no? Estaba subiendo de manera importante, ¿no? Entonces, normalmente cuando aumenta la inflación en un país, su tipo de cambio sube. Ahora, pero, fíjense ustedes, aquí estamos suponiendo que el pi asterisco no varía, ¿no? Sería lo mismo, por ejemplo, a ver, le voy a poner aquí numéricamente, por ejemplo, el gráfico sería semejante si la inflación en Bolivia fuera
el, pongámosle, 12%, mientras que en EEUU fuera del, pongámosle, 4%, ¿no? Bien, aquí lo que interesa, ¿por qué? Porque lo que interesa en este análisis es que este pi suba más rápido, sea un valor más alto que pi asterisco, ¿no? En este caso el 2 es pi y el 4 es pi asterisco, ¿no? Aquí cuando decimos que pi asterisco no varía, estamos diciendo que es 0. Pi asterisco es 0, ¿no? Pero claro, uno diría, bueno, ¿qué pasa cuando pi asterisco no es 0? Nada, si aquí lo que interesa es que la tasa de inflación en Bolivia sea más grande, más alta, mayor que en el otro país, ¿no? Que en el otro país. Ahora, también podemos preguntarnos, ¿y qué pasaría y si la inflación en Bolivia fuera del, pongámosle, 5%, mientras que en Estados Unidos fuera del, pongámosle, 11%, ¿verdad? Entonces, en ese caso se invierte, ¿no? Se va a invertir la cosa. ¿Por qué? Porque en este caso, en el otro país, el pi asterisco está creciendo más rápido que el 5%. Entonces, las curvas se van a mover en el sentido contrario. Hagámoslo. La demanda inicial, la oferta. Y acá el equilibrio, ¿verdad? Bien, 5.50 le habíamos puesto, ¿no? 5.50. Entonces, esta es la demanda de divisas, esta es la oferta de divisas. Ahí está, ¿verdad? Bueno, ahora bien, si la inflación fuera del 5% en Bolivia, mientras que en Estados Unidos es del 11%, decíamos lo contrario. Entonces, fíjense, la demanda que aquí se ha movido hacia la derecha, ahora se movería hacia la izquierda, ¿verdad? Se movería hacia la izquierda. Entonces, tendríamos que se movería en esta dirección. Ahí, ¿verdad? Y por el otro lado, la oferta de divisas que se había movido hacia la izquierda, ahora se va a mover hacia la derecha. Por decir ahí, ¿no? Entonces, ese es el nuevo escenario y como vemos, el nuevo tipo de cambio estaría acá, ¿no? El nuevo tipo de cambio estaría más abajo, se invierte el sentido. Entonces, poniéndole valores, por decir aquí estaría, qué sé yo, en 5.25, ¿verdad? Esta, no se olviden, es la SD' y esta de acá es la DD'. Ahí está, ¿no? Entonces se mueven en sentido contrario, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la inflación, Bueno, entonces eso es lo que ocurría con los tipos de cambio, ¿no? Con unas variaciones de los tipos de cambio, ¿no? Podemos, hemos visto en la tasa de inflación relativa, ¿no? Bueno, tasas de interés relativas. Los cambios en las tasas de interés relativas afectan a la inversión en valores extranjeros, a su vez influyen en la demanda y oferta y por siguiente los tipos de cambio, ¿no? Y nos lo muestra en el gráfico 4.6, aquí está, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que es, en este caso, impacto del incremento de las tasas de interés estadounidenses sobre el valor de equilibrio de la libra esterlina, o sea, de la moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, el libro nos está diciendo, mire, en este caso, cuando estamos hablando de las tasas de interés, ¿no? Funciona un poquito diferente, ¿no? Funciona un poquito diferente. La demanda se va a mover hacia la izquierda
y la oferta va a mover hacia la derecha, ¿no? O sea, el tipo de cambio va a disminuir, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento? Bueno, es lo que tenemos acá. Perdón. Suponga que las tasas de interés de Estados Unidos, suponga que aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, mientras que las británicas se mantienen constantes, ¿no? En este caso es probable que los inversionistas estadounidenses reduzcan su demanda de libras, ya que las tasas estadounidenses ahora son más atractivas con relación a las británicas y existe menor intención de realizar depósitos en bancos británicos. Dado que las tasas de interés son más atractivas para los inversionistas británicos con capital en exceso, la oferta de libras en venta por parte de inversionistas británicos debería aumentar, ya que ellos establecen más depósitos bancarios en Estados Unidos, debido a un cambio hacia adentro de la demanda de divisas y un cambio hacia afuera en la oferta en venta. Debería disminuir el tipo de cambio, ¿no? Bueno, a ver. Tal vez no hemos explicado lo suficiente el caso de la inflación. Vuelvo para atrás, porque ahorita mirándolo, fíjense, yo me he limitado a hacer el desplazamiento de curva, ¿no? Nos hemos limitado a hacer el desplazamiento de curvas. Entonces, a ver, volviendo a la pizarra, sigamos un poquito más en lo de la inflación. Volvamos acá, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, fíjense, es una contracción de la oferta de divisas y una expansión de la demanda. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las curvas se mueven en ese sentido, verdad? Porque podemos memorizárnoslo, pero no se trata de eso, se trata de entender por qué se mueven las curvas. Entonces, fíjense ustedes, si los productos bolivianos suben de precio, ¿verdad? Si los productos bolivianos suben de precio, se hacen caros para los otros, ¿verdad? Para los bolivianos, pero también se hacen caros para los extranjeros. O sea, los productos, la idea fundamental de que, fíjense ustedes, aumente la inflación en un país y no en los otros, no en el otro, o en el otro suba menos, significa que los productos bolivianos se hacen caros. Ahora bien, como los productos bolivianos se hacen caros, en el exterior la gente no los va a querer comprar porque se han vuelto caros. Fíjense, la gente no va a querer comprarlos porque se vuelven caros. Entonces, nuestras exportaciones de esos bienes disminuyen, ¿verdad? Vamos a vender menos porque nuestros productos son caros. En cambio, los productos nacionales, los productos extranjeros se han vuelto baratos. Y nosotros mismos, los bolivianos, vamos a comprar productos extranjeros. Entonces, ese detalle vale la pena no perderlo aquí. Y la idea es la siguiente, ¿no? Lo voy a poner aquí, ¿no? A ver, como los productos nacionales se han encarecido, los bolivianos importamos o aumentan, pongámosle mejor, aumentan las importaciones bolivianas de productos extranjeros y disminuyen las exportaciones de productos bolivianos. Eso, ¿verdad? Como los productos nacionales se han encarecido, aumentan las importaciones bolivianas de productos extranjeros y disminuyen las exportaciones de productos
boliviano. Entonces, fíjense, el hecho que queramos importar, ahí en el gráfico anterior, ¿no? Esto de acá, las importaciones están en el lado de la demanda. Las exportaciones están en el lado de la oferta. Y estamos diciendo que aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones, ¿verdad? Entonces, al aumentar las importaciones, la demanda se mueve hacia la derecha. Y al disminuir las exportaciones, la oferta se mueve hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos por qué las curvas se mueven como se mueven, ¿verdad? Bueno, y aquí va a ser al revés, pues, ¿verdad? Va a ser al revés. Si la inflación en Bolivia fuera del 5%, mientras que en Estados Unidos es del 11%, entonces, en este caso, los productos extranjeros, en este caso de Estados Unidos, podríamos ponerle extranjeros, pongámosle los productos extranjeros, se encarecen, ¿verdad? Entonces, luego, como los productos luego disminuyen las importaciones y aumentan las exportaciones, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos, fíjense. Como los productos extranjeros. Ahora, los productos extranjeros se hacen caros para nosotros, pero también en su propio país, ¿ya? O sea, se encarecen para todos. No es que se encarecen para unos, se abaratan para otros. No, se encarecen para todos. Entonces, como los productos extranjeros se hacen caros para todos, los extranjeros, teniendo un producto boliviano y un producto extranjero, el producto extranjero más caro, van a preferir el boliviano. Entonces, en este caso, logramos exportar más, ¿no? La curva de oferta se mueve para allá, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Como los productos extranjeros son caros, reducimos las importaciones. Entonces, nuestra demanda se mete para adentro, ¿no? Se mete para adentro. Entonces, como ustedes ven, el punto clave es cómo afecta, ¿no? Cómo en este caso la inflación va por el lado del comercio exterior, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho el análisis de estas dos cosas, ahora sí le voy a poner precisamente que el diferencial de tasas de interés de inflación afecta al tipo de cambio en la medida en que afecta a las exportaciones, que afecta al comercio exterior, le voy a poner aquí, comercio exterior, exportaciones e importaciones. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una cuestión más nítida, más clara de cómo son estos efectos, ¿no? Bueno, vamos con el otro punto. Entonces, hemos empezado viendo cómo afectan los factores el tema de la tasa de inflación, ¿verdad? Entonces, ahora veamos, número 2, las tasas de interés. Entonces, preguntémonos cómo afecta que la tasa de interés nacional sea mayor que la tasa de interés en el extranjero, ¿verdad? ¿Cómo afecta que la tasa de interés nacional sea mayor que la tasa de interés en el extranjero? Bueno. Entonces, en este caso, pensemos, por ejemplo, preguntémonos, ¿dónde? A ver, lo voy a poner así. Si una persona tiene un monto de dinero para colocar
en una cuenta bancaria, la pregunta es dónde te conviene. Entonces, fíjense usted, si una persona tiene un monto de dinero para colocar en una cuenta bancaria, ¿dónde le conviene hacerlo? ¿Verdad? Y estamos diciendo que la tasa de interés en Bolivia es mayor que en Estados Unidos, que en el extranjero. Entonces, le conviene, ¿no? Luego, le conviene, le voy a poner así, le conviene colocarla en una cuenta bancaria en Bolivia, pues ganaría más, ¿verdad? Ganaría más. Entonces, un inversionista, pues le convendría, ¿verdad? Le convendría ponerle en una cuenta. Bueno. Entonces, fíjense, aquí lo tenemos en el gráfico 4.6, precisamente este caso, ¿no? Se aumenta la tasa de interés. Ahora bien, entonces, lo que va a ocurrir es que, fíjense, aquí gráficamente nos dice, mire, la oferta se va a contraer y la demanda se va a expandir, se va a mover a la derecha y la otra. Entonces, pero más allá del gráfico, tratemos de entender por qué. Y aquí está la cuestión, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a hacer el diagramita. Ahí está el punto de partida, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra oferta de divisas, perdón, esta es nuestra demanda de divisas, esta es la oferta de divisas, SD, y aquí tenemos el tipo de cambio, S, y aquí está nuestro tipo de cambio de partida que habíamos dicho que era 5.50, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora lo que va a ocurrir, nos damos cuenta, es lo siguiente, ¿no? Fíjense, a los bolivianos, primero, pensemos en los bolivianos. Los bolivianos, resulta que en Bolivia las cuentas bancarias están pagando más que en el extranjero, ¿verdad? En Bolivia están pagando más que en el extranjero. Entonces, ¿para qué lo van a sacar? No tiene sentido sacar el dinero al extranjero. Mejor ponerlo aquí, ¿verdad? Pero además, para un boliviano, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, como sabemos nosotros, la inversión nacional en el extranjero, está en la curva D. Entonces, podemos imaginar que esta curva se va a meter para adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque a los bolivianos no les conviene mandar afuera. Entonces, incluso alguno que estaba pensando mandar afuera dice, no, pero me pagan más acá. Entonces, no, ese dinero, esos recursos, en vez de irse afuera, se van. Entonces, esa demanda, ese aumento en la demanda de divisas se va a contraer, va a haber una contracción de la demanda de divisas. Pero por el otro lado, los extranjeros, ¿verdad? Los extranjeros, por eso le he puesto aquí, si una persona, ¿verdad? O sea, no digo si es nacional o extranjera, porque es lo mismo. Si un extranjero dice, a ver, en Estados Unidos me pagan el 5% y en Bolivia me pagan el 15%, ¿qué hago? Lo pongo en Bolivia, ¿verdad? Entonces, como lo pongo en Bolivia, la oferta de divisas se mueve hacia la derecha, ¿no? Entonces, esas van a ser las dos curvas, la demanda se contrae, se expande la oferta y el nuevo tipo de cambio estaría acá. Ahí estaría el nuevo tipo de cambio. Entonces, poniéndole valores, por decir aquí sería 5, por decir 35, esta es la curva SD', y esta de acá es la curva de D', ¿no? Ahí está.
Entonces, ahí tenemos nosotros que la tasa de interés afecta vía las inversiones de capital. Entonces, anotémosle que el diferencial de tasas de interés afecta al tipo de cambio vía las inversiones de cartera, ¿verdad? Vía las inversiones de cartera. O sea, en otras palabras, esto se va a alterar la cuenta capital, en realidad la cuenta financiera de la balanza de pagos, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, entonces, con eso hemos visto estas dos grandes cosas que son muy importantes en el tipo de cambio, que son la tasa de interés, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, la tasa de inflación, ¿verdad? La tasa de interés y la tasa de inflación. Bueno, ahora, el libro continúa y fíjense ustedes, nos habla del impacto en los niveles de ingreso, ¿no? Pero en este caso afecta vía solo la demanda, fíjense ustedes, vía solo la demanda. A ver, veamos qué nos dice el libro al respecto. Como tercer factor que incide en los tipos de cambio son los niveles de ingresos relativos. Como el ingreso puede afectar el volumen de la demanda de importaciones, puede influir en los tipos de cambio, ¿no? Nos dice, suponga que el nivel de ingreso de Estados Unidos aumenta de manera sustancial, o sea, el nivel de ingreso nacional, ¿verdad? Mientras que el de Inglaterra, o sea, del otro país, no cambia. Considere el efecto de este escenario, la demanda programada de libros, la oferta, el tipo de cambio. Entonces, en primer lugar, la demanda programada de libros disminuirá como reflejo del aumento de ingresos de Estados Unidos y, por lo tanto, el incremento de la demanda de bienes ingleses. En segundo lugar, no se espera que afecte a la oferta programada de libras. Por consiguiente, se espera que el tipo de cambio de equilibrio aumente, como se muestra en la figura 4.7, ¿verdad? Bueno, entonces, veámoslo con calma, ¿no? Bien. Entonces, acá nos dice cómo afecta la tasa de interés nacional sea mayor que la tasa de interés extranjera. Entonces, pongámosle número 3. 3. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo afectaría al tipo de cambio el ingreso nacional aumente más rápido que el ingreso extranjero? ¿Verdad? Bueno, entonces, en este caso, nuevamente, hagamos el dibujito. Ya, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, el hecho, fíjense ustedes, que el ingreso nacional aumente, o sea, nuestro ingreso, ¿no? El ingreso en Bolivia mejore, obviamente va a hacer que aumenten las importaciones, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a poner aquí, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo aumenta a ver, el ejemplo del libro, a ver, voy a ajustarlo a lo del libro, ya dice,
¿Cómo afectaría el tipo de cambio que el ingreso nacional aumente? ¿A qué hora será mejor? Parece que ya pagaron el... Bueno, que estaban negociando algún transporte, un micro. En fin. Vuelvo a compartir mi pantalla. Bueno. Entonces, fíjense, en el texto, cuando nos habla de esto el ejemplo del libro es ese, ¿no? Suponga que el nivel de ingreso de Estados Unidos aumenta de manera sustancial, mientras que el de Inglaterra no cambia, ¿no? Entonces, es como dijéramos, supongamos que el ingreso en Bolivia aumenta y el de Estados Unidos no cambia, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿no? ¿Cómo afectaría al tipo de cambio que el ingreso nacional aumente sin que varíe el ingreso extranjero? Es el mismo ejemplo del libro. Entonces, como aumenta el ingreso nacional, ¿no? Como aumenta el ingreso nacional, aumenta la demanda de bienes importados. O sea, que aumentan las importaciones, ¿verdad? Lo que implica un aumento de la demanda de divisas. Eso es, ¿no? Entonces, como aumenta el ingreso nacional, aumenta la demanda de bienes importados, o sea que aumentan las importaciones, lo que a su vez significa que aumenta la demanda de divisas. Entonces, a partir de ahí es que podemos darnos cuenta, esta curva se mueve para acá, ¿no? Se mueve para acá. Entonces, esta curva sería la curva de D'. Ahora, ¿se va a mover la curva de oferta? Y la respuesta es no. Porque detrás de la oferta, no se olviden, están las exportaciones y lo que nos compren, nuestras exportaciones son las importaciones del otro país. Pero en el otro país estamos diciendo que no varió el ingreso, ¿verdad? No varió el ingreso. Entonces, como no varió el ingreso, no tiene por qué variar sus importaciones de ellos y por lo tanto no se van a alterar nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, en este contexto específico es que el tipo de cambio simplemente sube, pero la única curva que se mueve es la demanda de divisas, ¿ya? Entonces, supongamos que aquí es 5.65, por ejemplo, 64, ya. Ahí está, ¿no? Entonces, un aumento del ingreso nacional sin
sin que se modifique el ingreso extranjero. Tendría ese efecto, ¿no? Ese efecto. Es precisamente el caso que menciona el libro, ¿no? Y efectivamente, en el gráfico, ¿dónde está el gráfico? Aquí está, ¿no? Impacto del aumento del nivel de ingreso estadounidense en el valor de equilibrio de la libra británica, ¿no? Solo se mueve la demanda y la oferta no se mueve. Pero obviamente ustedes se están preguntando, ¿y qué pasaría si los dos se mueven? ¿Verdad? Entonces, en este caso, preguntémonos qué va a pasar. Entonces, ¿qué pasaría si el ingreso nacional crece, el ingreso nacional y el extranjero crecen ambos, pero el nacional crece más que el extranjero, ¿no? ¿Qué pasaría si el uno crece, el nacional crece más que el extranjero? Entonces, en este caso, aquí ya viene el detalle, ¿no? Fíjense ustedes, antes de hacer el dibujo, lo pongo acá, ¿no? El aumento del ingreso nacional aumenta nuestras importaciones y aumenta la demanda de divisas. Bien, hasta ahí es lo mismo que hace un rato, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el otro país? El aumento del ingreso del otro país aumenta sus importaciones, ¿verdad? O sea, también aumentan nuestras exportaciones. Ahí está. En este caso sí, ¿ya? Aumentan nuestras exportaciones. Entonces, y al aumentar las exportaciones, lo que aumenta la oferta de divisas. Ahí está. Entonces, en este caso, sí, las dos curvas se van a mover, ¿no? Las dos curvas se van a mover. Entonces, haciendo el dibujito, tenemos la demanda, tenemos la oferta, y aquí está el tipo de cambio original, ¿verdad? Ahí. Entonces, poniéndole las coordenadas, aquí tengo 5.50, aquí está la demanda de divisas y aquí está la oferta de divisas. Bueno, entonces lo que estamos diciendo, mire, nuestro país ha aumentado su ingreso nacional y por lo tanto va a querer importar más. Como quiere importar más, va a implicar un aumento de la demanda de divisas, ¿no? Bueno, pero no se olviden que nuestro país, su aumento del ingreso ha sido mayor que el ingreso internacional. Entonces, esta voy a mover harto ahí, ¿ya? Mientras que la otra, la del otro país, ¿no? Aumenta la demanda, pero la del otro país, fíjense ustedes, hemos dicho que también se da lo mismo, ¿no? Aumentan sus importaciones son nuestras exportaciones, entonces va a aumentar la oferta. Pero como aumentó menos, podemos imaginar que esta curva se mueve también menos. Ahí la voy a mover un poquito más. Ahí. ¿Entienden? Entonces, el detalle está en que la curva de demanda la estoy moviendo más que la curva de oferta. El resultado básicamente es parecido al anterior, pero no es igual. El tipo de cambio sube. ¿No? El tipo de cambio sube. Entonces, aquí ya tengo, por decir, 5.70.
¿verdad? Y esta sería DD' y esta de acá sería SD'. Ahí está, ¿no? Entonces, en el caso del libro es porque supone que el otro no crece, ¿no? El otro no crece. Pero en este caso lo estamos haciendo crecer menos. El efecto es que el tipo de cambio crece para arriba, ¿no? El tipo de cambio sube, ¿no? Entonces, la conclusión sería que si cuando nuestro país o cuando el ingreso nacional de nuestro país crece más rápido que el de otro país, que el del otro país, entonces el tipo de cambio sube. El tipo de cambio tiende a subir. Bueno, entonces, como ustedes ven, esa es un poco la idea de estos tres cambios, ¿no? De los tres primeros que menciona el libro: el diferencial de tasas de inflación, el diferencial de tasas de interés y el diferencial de ingresos, ¿no? Esos son los tres. Luego, el cuarto elemento es el tema de los controles gubernamentales, que tiene que ver con las barreras que muchas veces los gobiernos imponen a la dinámica del sector externo. Entonces, el libro nos menciona muy bien, dice, el cuarto factor son, por ejemplo, imponer barreras cambiarias. 2, imponer barreras al comercio exterior. 3, intervenir, comprar o vender divisas en mercados cambiarios. Y 4, influir en las variables macroeconómicas, como la inflación, la tasa de interés, el nivel de ingreso. Bueno, aquí depende qué es lo que hace el gobierno, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, imponer barreras cambiarias, por ejemplo, establecer restricciones a que la gente pueda comprar y vender dólares, ¿no? Perfectamente podría el gobierno decir, una persona no puede vender más de $100 o de $200, ¿no? O al revés, imponer requisitos. Si quiere comprar dólares, tiene que demostrar para qué los quiere, y para esto tiene que presentar este documento, ¿no? Entonces, y hay, fíjense ustedes, países donde las cosas de estas son muy complicadas. Por ejemplo, yo justo, si me permiten la anécdota, este año tuve la suerte, la oportunidad de viajar a Guatemala, ¿no? Y claro, resulta que allá utilizan una moneda que se llama quetzal, ¿no? Entonces, se me ocurrió, ¿no? Para poder moverme, ir al banco y cambiar dólares, ¿no? Porque aquí no hay, en las casas de cambio del centro no hay quetzales. Entonces dije, o si los encuentres muy esporádicamente, normalmente no hay, ¿no? A veces tienen, a veces no tienen. Entonces, esta vez que yo fui, no había, ¿no? O sea, fui a querer comprar unos cuantos, no había. Entonces, llego a Guatemala, en el aeropuerto cambió un poco, se me acabó, entonces dije, tengo que cambiar un poco más. Entonces voy al banco, ¿no? Y le digo, ¿no? Entro y al guardia le digo, quiero vender dólares. Yo quería vender dólares, tenía un billete de $100. Entonces agarra y me dice, ¿tiene cuenta bancaria aquí? No, le digo, pues soy extranjero. Ah, no, me dice. No podemos hacer cambio de moneda. Y resulta que varios bancos, no fue uno solo, me rechazaron. O sea, no me podían hacer el cambio de moneda porque no tenía cuenta bancaria, ¿no? Si soy extranjero, obviamente no voy a tener cuenta bancaria. Entonces, al final caí en un banco, ¿no? En realidad caí en una casa de cambio. Los miraron los billetes con lupa. Bastaba que estuviera dobladito en una esquina para que me los rechacen. No podemos aceptarle esto, ¿no? Y claro, automáticamente ya aparece un mercado negro donde los billetes así deteriorados los cambian, pero los cambian a un precio mucho más bajo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver muchas veces con regulaciones del gobierno, ¿no? Entonces, por eso dice barreras cambiarias. O sea, el gobierno establece, por ejemplo, que los bancos no pueden cambiar monedas si no es con personas que tienen cuentas bancarias en ellos, con lo cual los extranjeros están condenados, ¿verdad? Luego está el tema de aranceles y otras barreras al comercio exterior, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, bueno, yo he mencionado esto de que el Banco Central puede intervenir en el mercado de divisas, por eso hablamos de controles gubernamentales, ¿verdad? E incluso la posibilidad que tiene el gobierno de
de influir en la tasa de inflación, en las tasas de interés y en los niveles de ingreso, ¿no? Entonces, estos controles gubernamentales obviamente son muy importantes y por ello es que el libro nos dice, mire, esto lo vamos a estudiar en detalle en el capítulo 6, ¿no? El capítulo 6. Entonces, aquí en este capítulo nuevamente nos está queriendo dar un pantallazo general del tema, ¿no? Bien, y el quinto factor son las expectativas, ¿no? Lo que la gente cree que va a pasar con el tipo de cambio en el futuro, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante, el tema de las expectativas, cómo afectan las expectativas, ¿no? Y precisamente por eso lo vamos a dejar, porque fíjense ustedes, el libro desarrolla especulación en los tipos de cambio esperados, o sea, entra al tema de especulación. Entonces, esto, como es un tema importante y tiene su cuestión matemática, lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase, ¿ya? Bien, yo me voy a detener ahí por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema. Muy bien, ¿no? No hay consultas, no hay preguntas. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos por hoy ahí y vamos a continuar el día jueves, ¿ya? Entonces voy a dejar de grabar, de tener grabación. Ustedes pueden verificar que la grabación va a estar disponible en una media hora, va a estar totalmente disponible, ¿no? Para que no le pelen. Bueno, entonces finalmente voy a llamar la lista y vamos a hacer como lo hemos estado haciendo en las últimas clases. Yo los voy llamando y a medida que vamos avanzando, por favor, vayan activando sus cámaras. ¿Hay alguien que levantó la mano? Vi que alguien levantó la mano. Supongo que quiere preguntar algo. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes, alguna consulta antes que empiece a llamar la lista. Porque llamo la lista y ya... Sí. Dice, disculpe, conforme al resumen que vamos a realizar, ¿lo vamos a tomar en cuenta las gráficas que menciona el libro? No es necesario. Solamente toda la parte teórica. Igual que en los capítulos anteriores, ¿no? Ya, gracias. Ya, muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces voy a llamar la lista, ¿ya? Por favor. Bueno, voy a volver a empezar desde la primera, desde adelante, ¿ya? La Anagua, no se olviden activar su cámara, por favor. Presente, dice Anagua La Fuente, Ilen Ivana. Muy bien, Anagua, perfecto. Arancibia Bruno. Presente, Licen, Arancibia, Bruno, Tatiana. Bien, Arancibia Coronado. Presente, Licen, Arancibia, Coronado, Gabriel. Bien. Aranda. Arrueta. Presente, Licen, Arrueta, Olarte, Karen, Daniela. Muy bien. Bedoya. Cáceres. Cáceres Cejas. Campero. Presente, licenciado Campero Montaño Karen. Muy bien. Canaviri. Presente, licenciado Canaviri, Rocha Maribel. Muy bien. Cardoso. Cáceres Condori. Presente, licenciado Maribel Cáceres Condori. Muy bien. Chambi.
Presente, licenciado Chambi Chirilla Noemí. Muy bien. Choque. Chuquimia. Corcos. Presente, licenciado Jesús Corcos Álvarez. Jesús Corcos, muy bien. Cuchallo. Cuellar. Presente el licenciado Cuellar Torres Pilar GC. Muy bien. Curcuy. Presente, Curcuy Rojas Erika Adriana. Muy bien. Daviedes. David Ortiz Corina, presente, licenciado. Muy bien. Durán. Durán García Vilma, presente, licenciado. Muy bien. Escudero. Fernández. Fernández Díaz. Fernández Rojas. Gamarra. Góngora. Presente el licenciado Gamarra. Gamarra está ya. Góngora Vázquez, Gamarra. licenciado, presente. Muy bien, Góngora. González. González Serrano Indaía, presente. Muy bien. Guerrero. Presente el licenciado Guerrero Sabatías Raquel y Alejandra. Muy bien. Gutiérrez. Gutiérrez Linares María René, presente, licenciado. Muy bien. Guzmán Romero. Presente, Guzmán Romero Diego. ¿Puede activar su cámara, por favor? Está activada. La activo, listen, pero se bloquea. Sí, porque no se lo veo. Guzmán Sánchez. Herrera. Presente, Herrera Condori William. Herrera Martínez. Presente, Herrera Martínez Ana Belén. Muy bien. Hinojosa Carrillo. Hinojosa Lino. Presente, Licen Hinojosa Lino Lucio Fernando. Muy bien. Iglesias. Presente Licen Iglesias Panoso Social Andrea. Muy bien. Jiménez. Ligerón. Presente Licen Ligerón Sánchez Lorien. Muy bien. Limón. Presente Licen Limón para Yerli. Muy bien. López. Magne. Presente, licenciado Magne Ramírez Álvaro. Muy bien. Mamán Ibarra. Maida. Menchaca. Presente, licenciado Menchaca Santos Rosalina. Muy bien. Nita. Presente, licenciado Mita Sandoval Daniela Ayuso. Presente Mariani Morato. Morales es. Ya. Sí, estoy presente. Presente Mariani Morato Torrico. Bien. Correcto. Orellana.
Presente, licenciado Orellana Pozo Jefferson. Pacha. Padilla. Presente, licenciado Padilla Romero Pardo. Presente, licenciado Pardo Salvatierra Sandra. Muy bien. Pessoa. Presente, licenciado Pessoa Aguilera Víctor Hugo. Muy bien. Peñalosa. Presente, licenciado Peñalosa Méndez Jazmín. Muy bien. Pori. Kelali. Presente, licenciado Kelali Mendoza Junior. Muy bien. Kenta. Presente, licenciado Kenta Huanca Cristian Henry. Rodríguez. Presente, licenciado Rodríguez Azogue María Fernanda. Muy bien. Romero Flores. Romero Saavedra. Segovia. Segovia Herrera. Segovia Velázquez. Segovia Velázquez. Centeno. Presente, licenciado Centeno Guarachi María Fernanda. Muy bien. Soruco. Presente, Taboada. Nora. Presente, Taboada. Taboada. Ya. Tapia. Torres. Presente, Torres, Nadia Nicole Torres Araúz. Muy bien. Bacaseas. Presente, Lisa en Bacaseas María Angélica. Vázquez Damián. Presente, licenciado Vázquez Damián Cintia. Vázquez Núñez. Vázquez Villarruel. Presente, licenciado Vázquez Villarroel Gloria. Ya. Vázquez Jessica. Vázquez Vilca. Vázquez Yepes. Bedia. Velasco. Presente, licenciado Velasco Vanegas Cintia Belén. Muy bien. Velázquez. Vidal. Presente, licenciado Vidal Tello María José. Muy bien. Villanueva. Presente, licenciado Villanueva Calle Eva. Zavala. Presente, licenciado Zavala Tomichas Vivian. Sanabria. Presente, licenciado Sanabria Román Morelia. Muy bien. Zapata. Segarra. Presente, Segarra Ancieta Mariela. Muy bien. Y Zuna. Bueno, muy bien, joven. Licenciado. Buenas tardes. Lo que pasa es que no pude activar rápido mi micrófono. Zapata Jimena no ha llamado, Licen. No he llamado Zapata. No sé, deberíamos estar un poquito más atentos, ¿no? Ya. Muy bien, jóvenes. Quedamos ahí y nos vemos la próxima clase, el jueves. Buenas tardes a todos y que estén bien. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Licen. Adiós.